seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así comienza el capítulo 14 de Primera de Corintios. Acuérdate que cuando estudiamos la palabra de Dios siempre hay que mirar quién la escribió, a quién se la escribió y por qué se la escribió, antes de decidir o entender si nos aplica a nosotros o no. Porque hay un montón de cosas en la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, que no nos aplica a nosotros. Porque se le escribieron a una persona o un grupo de personas para una necesidad, una situación específica. Y si en algún momento nos encontramos en esa situación, sabemos qué hacer. Pero muchas veces, gloria sea al Señor, por cuanto ya tenemos la palabra, nunca nos encontramos en esa situación. Ojalá eso fuera verdad. El problema es que el pueblo de Dios, incluyendo el pastorado, no conoce la palabra. Dios me dio la bendición de que yo me convertí en una iglesia con fundamento bautista, que no cree en los dones del Espíritu Santo y está opuesta a la manifestación del Espíritu Santo y de lenguas en su congregación, o estaba, cuando yo me convertí en 1975. Pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en esa iglesia, con esa doctrina, con esa enseñanza, con esa base bíblica. Y empecé a visitar iglesias pentecostales porque yo tuve la experiencia de Pentecostés. Y me enteré de que en la iglesia pentecostal había personas que no tenían la experiencia de Pentecostés y los que la tenían no sabían qué hacer con ella, que había un desorden. Y que lo más importante en su doctrina y sus congregaciones eran hablar lenguas y la apariencia física. Y lo que Pablo está tratando de establecer es orden. Orden. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo. Se están convirtiendo cientos de personas que vienen de distintos países, distintas culturas, distintas sectas religiosas, dioses paganos. Corintios era una metrópolis. Era como el Nueva York de ese tiempo. Me imagino que tendría su propio Times Square, donde todos los mercaderes, todo lo que sucedía, todo lo nuevo, llegaba allí. Y ahora, esta gente se está convirtiendo a Cristo y por primera vez se está congregando con personas de otras culturas que creían en otros dioses, que adoran a su Dios o adoraban a su Dios, diferente a como nosotros adoramos a Dios. Y todos estamos aquí porque hemos descubierto que Jesús es el Cristo y somos salvos. Y aunque no somos personas que conocemos la ley de Moisés, porque somos paganos, somos gentiles, somos de otras nacionalidades, no somos judíos. Acuérdate que Pablo es el apóstol a los gentiles. Y tiene toda esta gente y les está ministrando, y todos ellos tienen distintas culturas. Y Pablo le escribe al anciano, al pastor, como apóstol de esa casa, le escribe al pastor o los pastores las instrucciones de cómo llevar esto a cabo. De contra, estamos hablando del siglo I, donde no había un modelo de cómo seguir el ritual dentro de la iglesia, porque toda iglesia tiene, no necesariamente un ritual, pero un formato, una agenda. Primero llegamos, saludamos, alabamos y adoramos a Dios, recogemos la ofrenda, hacemos los anuncios, damos los testimonios, entramos en la palabra, oramos por las necesidades y nos despedimos. Es más o menos así todo lo que tenemos. Pero en aquellos tiempos ellos no tenían nada por qué llevarse. Y están empezando de nada. Y esta gente que se convierte, lo que tienen con Dios es una experiencia. No mucho conocimiento. Es una experiencia. Se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y hablan en lenguas. Y sienten su presencia. Y de acuerdo a su cultura, lo manifiestan. Yo he visto esto 1.000 millones de veces desde que me convertí. En el mismo culto
Hay uno que se está riendo, hay uno que está brincando, hay uno que está llorando, uno que se arrodilló, el otro está en el piso prostrado, porque Dios le está ministrando a cada uno según su necesidad. Esto es totalmente bíblico. Acuérdate que en el día de Pentecostés, el primer momento en el Nuevo Testamento que ocurre este evento, estando los 120 en el aposento alto, se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, el don de lenguas, el bautismo de fuego, y ellos empiezan a hablar en lengua, y dice que se hizo un estruendo de tal manera que la multitud que estaba alrededor vino a ver qué estaba pasando. Y entonces cuando llegan, se encuentran que ellos están hablando lenguas, pero yo lo entiendo en mi idioma. Sí, léelo bien. Hechos capítulo 2, versículos 5, 6, 7. Ellos vienen y lo que les maravilla no es que estos judíos hablan idiomas. No, es que están hablando un idioma angelical. Y cada uno de nosotros lo entendemos en nuestro idioma. Algo totalmente sobrenatural que sucedió en el oído. En ese momento que Dios dio las lenguas, Dios dio interpretación de lenguas. Yo no sé si aquellas personas se quedaron con la interpretación. Es posible que sí, porque Pedro hizo un llamado que no queda claro si lo hizo en hebreo, en inglés o en español o portugués. Y se convirtieron miles. Y la iglesia comienza. Y volvemos al mismo caso de Corintios, porque en Jerusalén, en la fiesta de los primeros frutos, venía gente de distintas partes del mundo. Algunos venían a celebrar porque tenían la tradición judía, y otros venían a hacer mercado porque es una gran fiesta. En Corintios, esto está sucediendo. Te voy a dar otro ejemplo. Pedro va a predicarle a un romano llamado Cornelio. Y Pedro está predicándole, y mientras Pedro todavía está hablando, el Espíritu Santo cae y bautiza a Cornelio y toda su familia, y ellos empiezan a hablar en lengua. No le dejaron terminar el mensaje a Pedro. Lo interrumpieron. ¿Quién lo interrumpió? El Espíritu Santo. No la gente. El Espíritu Santo. Eso es uno de los problemas que hay dentro de el conflicto entre lenguas y profecía. Pablo escribe todo un capítulo acerca de esto para aclarar la confusión. Vamos a ver la palabra edificación unas 6 o 7 veces en este capítulo. Y también vamos a hablar acerca de una controversia que hay acerca de la mujer que se calle en la iglesia. Cuando lleguemos ahí, te lo voy a explicar detalladamente. Pero por ahora, vamos a establecer ciertas verdades que dicen los primeros 3 versículos. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y ahí comienza el conflicto. Es como si en aquella iglesia no querían profetizar, solamente querían hablar en lenguas. Solamente querían la experiencia, el brinco, el salto, los ríos de agua viva, los fuegos. Pero cuando llegaba el momento de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, porque esa es la edificación. Después que alabamos y adoramos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo ministre a cada uno según su necesidad, y el único que la sabe es Él, entonces empezamos a profetizar. Profetizar es cuando Dios revela. Yo te puedo dar una enseñanza, y espero que lo esté haciendo, y espero que estés aprendiendo, pero dentro de esta enseñanza, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hablarle a cada persona, a cada oyente individualmente. Dentro de muchas enseñanzas, predicaciones, exhortaciones, aún testimonios, se suelta una palabrita más en canciones. Hay momentos donde la primera vez que escuché esa canción, yo necesitaba una palabra de Dios. Y ¡pam! Una estrofa. ¡Pam! Entra en mi espíritu y me trae luz. Hágase la luz, dijo Jehová Dios en el principio. Y se hizo la luz. Entonces, el momento de la revelación,
el momento de la profecía no puede ser interrumpido por la lengua, a menos que no haya interpretación. Porque si hay interpretación, entonces las lenguas son iguales a la profecía. No quiere decir que tú no puedes hablar en lengua, eso lo vamos a ver más detalladamente después. Porque ¿cómo yo voy a saber si hay interpretación si no permito que se hablen? ¿Viste? Lo que sucede es que en una iglesia, y estoy hablando de mi experiencia en la vid verdadera, mi experiencia con los católicos carismáticos, con la iglesia cristiana de Dios, con la vid verdadera, con el mover apostólico. Le damos libertad al Espíritu en el momento apropiado. Y yo he estado en cultos. La primera vez que lo vi estaba en Felform y R.W. Schambach, el gran Schambach, uno de mis evangelistas favoritos cuando yo era muchacho, un hombre que sembró en mí fe de guerrero. Fuimos a Felform con los jóvenes de la iglesia y en el medio de la alabanza y la adoración, de repente, fue la primera vez que la vi, pero después de eso la he visto como 4 o 5 veces. Todo el mundo está alabando y adorando a Dios en su idioma. Algunos en inglés, otros en español, yo no sé cuántos más idiomas había ahí, y algunos en lenguas. Yo alabo a Dios en español, en inglés y en lenguas en el mismo periodo de adoración y de oración. Yo soy trilingüe y yo tengo interpretación, pero aunque no la tuviera y cuando no la tenía, aún así yo adoraba a Dios en lenguas. Dios me dio un lenguaje para yo orar, y dice la palabra que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y como yo estaba hablando en inglés, en español y en lenguas a Dios, ¿a ti qué te interesa lo que yo estoy diciendo? Es entre Él y yo. ¿Por qué tú vas a prohibir las lenguas? Porque tú no la entiendes. Cuando Él no está hablando contigo, está hablando con Dios. Si estuviera hablando en español o en inglés, ¿tú te metías en su oración? Eso no se hace. Déjalo que ore en portugués, en suajili, en chino, en japonés, pero que ore, que alabe, que adore. En el idioma en que salen los ríos de aguas vivas de adentro de Él, no de mí. De ella, no de mí, porque es personal. Ahora, cuando viene el momento de la edificación de la enseñanza, contrólate. Contrólate. Yo vi esto en Felform, en una campaña de Schambach, la primera vez que lo vi. Después de eso lo vi un montón de otras veces en distintas congregaciones. Estamos todos haciendo ruido, y de pronto el Espíritu Santo mismo cayó. Todo el mundo hizo, y se levantó una señora. Emma, nos sentamos. Estábamos todos parados alabando a Dios y de repente paramos y nos sentamos. Y una señora, mayor de edad ella, morena americana, se para y empieza a hablar en lenguas. Y cuando ella está hablando en lenguas, allá se para otra persona y empieza a interpretar las lenguas. Y fue la primera vez que yo me di cuenta que yo entendía. Porque mientras ella estaba interpretando, yo entendí que yo también entendía. ¡Qué locura! Así es Dios. Y me di cuenta que había otros que también estaban interpretando. Es más, algunos mayores que yo, parece que tenían la experiencia ya, se pusieron de pie, pero no hablaron, porque la persona que estaba interpretando, ella hablaba en lenguas y aquella interpretaba. Y todos los demás estaban como diciendo sí, sí, sí. Eso es lo que ella está diciendo. Dice la palabra de Dios aquí en este mismo capítulo: hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no es cuestión de que lo vamos a prohibir por ninguna razón. Es cuestión de que tiene que haber disciplina personal. ¿Cuántas veces yo no he visto a alguien que se cree que tiene una palabra
levantarse y empezar si en ese momento el pueblo no responde a ti positivamente, esas lenguas son para ti y no para nadie. Siéntate. Lo que yo te acabo de expresar, y lo he visto en muchas iglesias, la Biblia verdadera pasaba de vez en cuando, que estábamos todos alabando, adorando, y de repente había una lengua. Había alguien que estaba hablando una lengua distinta. Y callábamos la música y todo el mundo se callaba y escuchábamos. Y había interpretación y la dábamos. Y si no había interpretación, seguíamos. Muchas veces empezaban en lenguas y después hablaban en español o en inglés y traía una exhortación, una palabra de consolación, porque la palabra profética en la iglesia siempre trae tres cosas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo lo que tú hables en la iglesia al pueblo tiene que traer edificación, exhortación y consolación. Una de las tres, dos de las tres o las tres. Inclusive los testimonios, porque nunca se trata de yo, se trata de él y ellos. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así se ministra. Y cuando estamos alabando y adorando a Dios, estamos ministrándole a Dios. Estamos lavándole los pies con nuestras lágrimas, con nuestro bálsamo, secándoselo con nuestros cabellos. Nosotros le estamos dando a Dios. No se trata de lo mucho que yo brinco, lo mucho que yo salto, lo duro que yo hablo, o mis lenguas son más lindas que la tuya, o yo quiero profetizar para que todo el mundo vea que yo soy profeta. Nunca se trata de mí, siempre se trata de Él. Cuando Él es el objeto de tu adoración, Él se encargará de que tú caigas en tu lugar el momento correcto, de la manera correcta, y te hará resplandecer. Tú debes de buscar los dones aún más excelentes, la Biblia lo dice, pero no debes buscar tu gloria propia en esos dones. Nunca se ha tratado de eso. Por eso, cuando uno está hablando y otro se levanta, el primero se calla. Para esto se necesita discernimientos de espíritu, que es una de las razones por la cual tanta gente no entiende este capítulo. Estos no son instrucciones. Esto es Pablo dialogando, como estoy haciendo yo contigo, acerca de lo que él ve que está sucediendo. Cuando hay discernimiento de espíritus, y yo como pastor estoy en mi congregación y mis líderes de adoración y alabanza también tienen este discernimiento de espíritu, porque muchas veces lo hicieron. Estamos todos alabando, adorando. Aquí hay una que salió danzando, qué bueno, Dios la bendiga. Estamos de fiesta con Cristo. Y de repente, el Espíritu Santo nos llama la atención a alguien. Puede ser que aquí Dios quiere usarlo, como puede ser alguien que está endemoniado, porque eso también sucede. Ese es el don del discernimiento de espíritu. Y entonces tomamos la acción necesaria para lo que Dios quiera hacer se cumpla. Porque lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. En mi iglesia no solamente lo cantamos, lo vivimos. En mi vida yo no solamente lo canto, yo lo vivo. No es lo que yo quiero hacer, no es cuando yo quiero hacerlo y no es cómo yo quiero hacerlo. Porque aquí manda Jehová. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pablo continúa y después que expresa que el que habla en lenguas habla con Dios, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y no prohíbe lenguas. Tú estás hablando con Dios. Lenguas es parte de la vida de oración. Orar en el Espíritu es lenguas. En este capítulo te lo explica.
Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica lenguas. Jesús dijo, yo no recibo gloria de hombres. La única persona que Jesús puede recibir gloria es del Espíritu Santo que mora en mí. Y como cristiano yo tengo el Espíritu Santo y Cristo va a recibir gloria de mí. Pero cuando soy invertido con poder, el Espíritu Santo en mí puede manifestar al Cristo de poder. Y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En 1 Corintios 12 nos dice que el don de lenguas es un ministerio. Aquellos que hablan lenguas deben reunirse una vez por semana a darle libertad. Es un ministerio de intercesión. Y dentro de esa intercesión va a surgir interpretación, milagros, profecía, sanidades. Porque están fluyendo en el don de hablar con Dios y de edificarse a sí mismos. Y en el momento que haya interpretación, se convierte en profecía. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que haya interpretación. Esto se pone profundo, se pone lindo. Esto no es para criticarnos, no es para señalar lo mal que estamos, es para establecer un orden donde el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras congregaciones y en nuestras vidas como Él quiere fluir y como nosotros necesitamos que Él fluya. No es lo que dice la doctrina, no es lo que le sucedió al vecino o a la iglesia al cruzar la calle, es lo que Dios quiere y puede hacer en mí, por mí y para mí, y lo que yo necesito que Dios haga en mí, por mí y para mí. Edificación. Habla en lenguas y pide interpretación. Y si hay otros que están orando en lenguas, invítalos a interceder, invítalos a un culto personal, con el permiso de tu pastor, a un culto personal, no para recibir palabras. Vamos a reunirnos aquí a formar un revolú, un bembé. Nosotros teníamos vigilias de oración y eso es lo que hacíamos. No había enseñanza, todo era oración. Libertad al Espíritu Santo, hablábamos en lengua, tuvimos visitaciones de ángeles, vimos milagros, se desarrollaron dones dentro de nuestra congregación porque nos reunimos y hubo llamados. Como en Hechos, donde dice que estaban reunidos profetas y maestros ayunando y el Espíritu dijo: sepárenme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Eso sucede cuando tú le das al Espíritu Santo esa libertad. Un bembé, un revolú, una fiesta totalmente espiritual. El Espíritu Santo hace cosas espantosas, magníficas. Misterios suceden dentro de nuestra iglesia y nuestro espíritu. Y cuando venimos y nos presentamos delante de la congregación, les hablamos, les profetizamos, les enseñamos en el idioma de ellos, para que me entiendan, no en lenguas. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Pablo dice este versículo y dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, ciencia, que es conocimiento, profecía o doctrina? Y Pablo en este versículo establece que después de que tenemos la experiencia con el Espíritu Santo, tenemos que sentarnos y establecernos con la palabra de Dios. Y que cuando hay enseñanza, cuando hay predicación, cuando hay testimonio, cuando hay exhortaciones, cuando hay profecía, tiene que haber revelación, tiene que venir del Padre. Tiene que venir con conocimiento. Tiene que venir con una revelación profética. Exhortación, consolación, edificación. O tiene que tener una enseñanza, tiene que establecer una base de nuestra creencia, doctrina. Y ahí es donde muchas iglesias
se turban porque tienen una cosa y no la otra, y prefieren una cosa y no la otra. Y lo sano es tener un balance, donde dice en Eclesiastés, toda cosa tiene su tiempo y toda cosa tiene su lugar. Hay un tiempo para esto y hay un tiempo para aquello. Y Pablo argumenta en contra de las lenguas, porque esta gente, acuérdate lo que te dije ahorita, son gente que viene del vulgo, son gente que si saben leer y escribir de acuerdo a su cultura, no la de Pablo, ni posiblemente la del pastor. Y este hombre que ahora es el pastor de esta iglesia, ¿sabe Dios qué experiencia tiene él dirigiendo? Para él todo esto es nuevo. Este capítulo es como la base de donde todas las demás iglesias empezaron a desarrollar sus cultos. El problema es que muchos lo tomaron como si esto fuera escrito en piedra. Y no está escrito en piedra. Es una epístola que Pablo le escribió a Corintios por la necesidad de Corintios en ese momento. Y yo la leo y le saco de ella lo que me aplica a mí, y lo que no me aplica a mí, gloria a Dios, porque yo no estoy viviendo en Corintios. Es más, yo no estoy ni siquiera viviendo en Nueva York. Estoy a 20 minutos, 40 con el tráfico. Pero eso no aplica a mí necesariamente, primero que nada porque yo lo entendí y lo estoy viviendo. Y lo he vivido dentro de mi ministerio pastoral. En la vida verdadera, así es como operábamos. Y todavía estamos operando. Y ahí conozco varias iglesias que operan así. Hay un orden en el desorden. Mi mamá a veces me regañaba y entraba al cuarto cuando estábamos haciendo mucho ruido, mi hermano y yo solo tocaba la puerta, abría y decía, Roberto, el desorden con orden. Y yo sabía lo que eso quería decir. Quería decir que yo me estaba pasando de la línea y enseguida acomodaba lo que yo estaba haciendo para que a mi mamá no se le alteraran los nervios y la chancleta no saliera. No salía muy a menudo, pero salía. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que está sucediendo aquí con la epístola de Pablo. Él está estableciendo, explicando, deja muchas cosas sin explicar, porque para tú poder entender esta epístola, tú tienes que haberlo vivido. Tú tienes que estar en uno de esos cultos. Tú tienes que estar en el púlpito y ver lo que los pastores vemos. Y entonces establecer un orden. No prohibir la manifestación del Espíritu Santo, sino establecer el orden en el pueblo para que el Espíritu Santo se pueda manifestar con orden mejor, para que pueda haber edificación. Porque en ese revolú nadie va a ser edificado excepto el que está en el revolú. Nadie sabe lo que hay en la olla excepto la cuchara que lo menea. Así sucede en la manifestación del Espíritu Santo. Tú no entiendes por qué yo estoy llorando. Déjame llorar. Es entre Él y yo. Tú no entiendes por qué yo me estoy riendo. Déjame reír. Es entre Él y yo. No se prohíbe las lenguas. Pablo continúa hablando y dice, también vosotros que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando tu corazón es edificar, Dios te da a ti los dones. En el servicio, Dios te dona los dones. Aquí ya no estamos hablando de profecía. Estamos hablando de todos los dones. Cuando tú te esmeras por buscar la presencia de Dios, vas a recibir la unción del Espíritu Santo, pero no los dones. Vas a estar saturado de su presencia, aunque no hables en lenguas. Pero cuando tú te dedicas a servir a otros, a edificar la iglesia, a buscar bendecir, Dios empieza a darte
las herramientas para que tú bendigas. Así que si tú anhelas tener dones espirituales, procura la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración para poder interpretarlas. Si no tiene las lenguas, pídelas. Si tiene las lenguas, pide interpretación. Y acuérdate que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Edifícate a sí mismo. Y cuando Dios te da la interpretación, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está orando por ti, con tu espíritu, a una dimensión que tu intelecto nunca hubiera considerado llegar o entrar a esa dimensión. Quizás tú todavía no sabes ni que existe. Bendito sea el Señor. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero con la interpretación, el Espíritu Santo me enseña. Dentro de mi propia alabanza, adoración, tiempo de intercesión, el Espíritu Santo me enseña a orar. Y dicho sea de paso, la próxima vez que oro en español o en inglés, oro de acuerdo a lo que el Espíritu me enseñó cuando estaba hablando en lenguas y me dio la interpretación. Hay una graduación a lo sobrenatural, a la profundidad del Espíritu. Tú necesitas meterte en los dones y el portal, la entrada a todos los dones son las lenguas. Yo quiero que hables en lenguas, pero mucho más, que profetices, que tengas el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, de quién es Dios y lo que Dios quiere, no solamente para ti, sino para otros. Porque no se trata de solamente yo ser edificado, gozarme, yo ser salvo. Se trata de que yo busque que otros también tengan la experiencia de salvación, la experiencia de sanidades si la necesitan, la experiencia con el Espíritu Santo, porque todos necesitamos ser revestidos con poder, la experiencia de congregarnos y ser parte de la familia de Dios, la experiencia de conocer a Cristo. Un día alguien me dijo, yo envidio al ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque él no tuvo ni que congregarse, ni que ayunar, ni que diezmar, pero pobrecito, se perdió el gozo de servir al Señor. Este hombre no experimentó esta aventura que se llama la salvación. Pobrecito, se robó el cielo. Dios lo bendiga. Yo no quiero irme hasta que Dios no me enseñe, hasta las últimas gotas, el último rayito de luz que yo pueda tolerar en esta existencia. Yo quiero conocerlo, como Él me conoce a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, voy a parar aquí. La próxima disertación de este capítulo habla acerca de la mujer de una manera bien tremenda. Y no quiero pasarle por arribita. En mi próximo capítulo vamos a hablar acerca de la mujer que se calle en la iglesia. Vamos a tocarlo y vamos a explicarlo. Pero por hoy, espero que esta disertación te haya bendecido, que mis testimonios y mis conocimientos te hayan abierto los ojos y que haya establecido una base para que tú profundices en tu relación con Cristo a través del Espíritu Santo. Fue mi propósito exhortarte, edificarte, consolarte. En español. Amén, amén y amén. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Chao.